Además de disfrutar de nuestros bosques y de obtener un rendimiento económico de sus recursos, también tenemos que protegerlos y por eso existen empresas que ofrecen este tipo de servicios forestales. Se acaba el verano y antes de hacer balance de incendio, hemos querido pasar una jornada con una brigada de prevención. La mayor parte de los incendios forestales son provocados por imprudencias de las personas y un monte quemado necesita decenas de años para poder regenerarse. La poda o la creación de franjas de seguridad son algunas de las tareas que realizan las cuadrillas de prevención, porque es labor de los profesionales extinguirlos, pero es tarea de todos intentar evitarlos. Sobre todo hay que estar físicamente presente en el monte por si pasa algo, activos y estar con la disposición de salir al fuego. Siempre quedan rescoldos en tocones, en árboles muertos, entonces los estamos enfriando un poco para conseguir ya la extinción total. Estamos en Perales, en la provincia de Palencia, estamos podando chopo. Labores estas sí más destinadas a la explotación propiamente dicha. Para producir una madera muy buena, o sea, es como un cultivo. La inventaron 3 canadienses en 1950 y desde entonces, y aunque siempre la escondamos en el interior de un cubo, no sabemos vivir sin ella. Es la bolsa de basura, un producto sin final feliz, pero con un curioso proceso productivo que hoy nos enseñan en Olmedo. Se fabrican a partir de estas pequeñas bolitas y se pueden reciclar de forma infinita. Si hacemos un uso responsable de las bolsas que utilizamos, podemos hacer del plástico un material ecológico. Con estas bolitas nosotros las volvemos a fundir y volvemos a hacer bolsas de basura y plástico en general. Y se funde en muy poquito tiempo, ¿no? Sí, es cuestión de segundos. Tiene un aire de enfriamiento que es exterior y un aire de interior que lo que hace es enfriar el globo y a la vez que infla el globo te controla el ancho. Son bobinas grandes, jumbo que la llamamos, y aquí los formatos son de 10 unidades por rollo, 20 unidades por rollo, 30 unidades por rollo, lo que quiera el cliente. La han denominado la escultura más grande del mundo y bien puede serlo teniendo el tamaño y el aspecto de un pueblo real. Territorio Arlanza es una iniciativa para revitalizar el turismo de esta comarca burgalesa y un intento por evitar que nos olvidemos quiénes somos y de dónde venimos. Barro, paja y agua son los materiales con los que tradicionalmente se ha construido en nuestros pueblos y con los que se ha hecho esta recreación de lo que era la arquitectura popular de más de 7.000 metros cuadrados. Maderas de enebro, cerrado con adobes, y yo me imagino que todos los pueblos eran prácticamente parecidos. La paja lo que hace es compactarle, no deja que las partículas de barro luego se separen. Con este canto rodado era con el que se hacían las cimentaciones, el saneamiento de las casas, hacían las paredes de adobes muy gruesas, llegaban a tener hasta 1 metro de espesor. Comienza Hecho en Castilla y León. En los últimos 10 años ha descendido un 27% el número de incendios forestales en Castilla y León. La razón hay que buscarla en el aumento de las precauciones que todos tomamos a la hora de acceder al monte, pero también en las tareas de prevención de los profesionales. Hoy acompañamos a una cuadrilla de especialistas para ver cómo trabajan en esta época del año de especial riesgo para nuestros bosques. Hola José, buenos días. Hola, buenos días. Estamos en plena campaña de calor y de mayor riesgo, por tanto, de incendios forestales. Y es ahora cuando vosotros más trabajáis. ¿Qué hacéis aquí? Pues ahora estamos limpiando este pinar, haciéndole una poda de penetración. Y entonces esta es una labor que nos encarga la Junta de Castilla y León y es a lo que nos dedicamos durante todo el verano y parte del invierno. Estas tareas son fundamentales, José, para que en caso de incendio, digamos, el fuego no tenga facilidades para propagarse, ¿no? Tiene menos fuerza porque al estar no tener ramas tan altas. Y luego cuando hace mucho calor estamos en módulos de parada, estamos en sitios de alto riesgo y salimos a incendios nada más que nos llaman. El helicóptero suele entrar primero y luego ya llegamos los de tierra, lo que yo llamo la infantería, los de tierra. Y siempre coordinados con la administración, que ella es la responsable de la extinción de los incendios. ¿Qué periodo es el que se considera de alto riesgo? Más de 30 grados, menos del 30% de humedad relativa y más de 30 kilómetros por hora del viento. Entonces es el famoso 30-30-30. José, ¿cuántas cuadrillas tenéis trabajando por Castilla y León? Nosotros tenemos 8 cuadrillas trabajando por Castilla y León. ¿Y
¿En qué zona? En Palencia tengo 3, Romeo 7, Romeo 5 y Romeo 4. En Burgos una, en Zamora una y en Ávila 3. ¿Y en toda Castilla y León cuántas cuadrillas Creo que hay profesionales pueden estar torno a trabajando 105 brigadas de empresas. O sea que hay mucho trabajo por hacer, cada una 7 miembros me cuentas, ¿no? Sí. Sobre todo hay que estar físicamente presente en el monte por si pasa algo, activos y estar con la disposición de salir al fuego. ¿Estas labores de poda se hacen todos los años en las mismas zonas o estos pinos, por ejemplo, ya están podados? ¿Hasta cuándo? A medida que el árbol va teniendo necesidad se va podando por comarcas, entonces este pinar si la terminamos este año ya no se poda en este pinar, se poda a lo mejor un pinar que está a 2, 3, 5 kilómetros en la misma zona. ¿Qué edad tienen estos pinos? Estos pinos tienen alrededor de 25 años tendrán. ¿Y es la primera vez que se podan? No, estos ya han tenido una poda pequeña y ahora les estamos subiendo un poco la poda, realzando la poda. José, estamos en una zona que se quemó ayer, una zona en la que precisamente tuvisteis que actuar. ¿Qué es lo que pasó aquí? Pues aquí una cosechadora a la hora de segar, a las 4 y media de la tarde, saltó el fuego. De los motivos más frecuentes de incendios también, ¿no? Sí, aquí en esta zona de Palencia sí, las cosechadoras y las empacadoras. Bueno, es que de hecho los terrenos de cultivo, bueno, pues están muy cerquita de las laderas de los montes. La suerte que teníamos que el pinar estaba podado y entonces el fuego, aunque subía a copas un poco, pero por abajo iba lentamente, iba lento y luego tuvimos suerte que el aire nos favoreció empujando el fuego hacia el rastrojo, no hacia el monte. Claro, aquí vemos la importancia de estas labores, ¿no? Al estar podados en su parte inferior los pinos, pues evitan que se propaguen hacia arriba las llamas, Sí, ¿no? que se hagan fuegos de copa. El aire iba hacia allá, hacia la carretera. Iba hacia la carretera, sí. 4 personas estuvieron en el donde se inició el fuego y otras 3 personas vinieron a apagar el cereal. Lo importante de los fuegos es atacarles nada más que nacen. O sea que a priori no tienen más riesgo unos que otros. No. Es el momento de atacarlos, ¿no? Si tú estás aquí y sale una chispa, la apagas con los pies. Y si tardas 10 minutos en venir ya es más grande y si tardas una hora pues muchísimo más grande. Y luego depende del viento siempre. Cada vez utilizamos menos bolsas de plástico, nos las cobran en los supermercados y por conciencia ecológica intentamos reutilizar las que ya tenemos en casa. Pero hay algo que no se puede contener en ningún otro material, nuestra basura. En esta fábrica de Olmedo fabrican para tal fin 300.000 bolsas cada día. Hola José ¿Qué tal, Ángel, María? Buenos días. Encantado ¿Qué tal? de venir Igualmente. a conoceros. Muy bien. ¿Desde cuándo fabricáis bolsas de basura aquí en Olmedo? La historia de Macroplas empieza en el año 95. Llevamos 20 años fabricando ese tipo de bolsas. Somos una empresa muy joven, tanto en espíritu como en gente trabajando. Unas 300.000 bolsas de basura diarias. Mínimo 300.000 bolsas de basura. Y sobre todo con innovación siempre. ¿Se puede innovar en algo aparentemente tan sencillo? Sí, sí. En mejoras de resistencia y en mejoras, lógicamente, de producto final. O sea, que nos duren más, que se nos rompan menos. Y por desgracia que, digamos, tengan una vida mucho más prolongada. Empezasteis haciendo muchas menos bolsas y de una manera más humilde. Lógicamente, nuestro primer crecimiento en el año 95 es a través de una máquina cortadora que comprábamos bobinas a empresas que nos podían fabricar ese material y después los manipulábamos nosotros. El mercado se fue abriendo poco a poco, hubo una demanda creciente en los años 98-99 en bolsas de basura y en complejos hospitalarios y en grandes instituciones como pueden ser aeropuertos y centrales de ferrocarril, y ahí empezó a crecer Macroplas. ¿Generamos cada vez más basura? Sí, pero bueno, tenemos un circuito muy cerrado. Hay unas empresas recicladoras en las cuales cierran ese circuito, seleccionan materiales y esos mismos materiales entran en el proceso productivo, con lo cual podemos decir en este momento que el nivel de residuo exterior es prácticamente cero. Las bolsas que incluso los ciudadanos de forma particular utilizan para depositar su basura, ¿también se pueden reciclar? Sí, sí, completamente. Tienen un proceso, tanto si van acompañadas como un material residuo limpio como un material residuo contaminado, el cual es siempre lavado, centrifugado para entrar en el proceso productivo. ¿A dónde van estas casi 300.000 bolsas diarias que fabricáis aquí? Nuestro mercado es muy amplio. Estamos en un mercado nacional y en un mercado europeo. Vendemos a nivel de Francia, Bélgica, Alemania, Portugal, centros penitenciarios, hospitales, bueno, infinidad de organismos oficiales. Estamos muy introducidos en eso. ¿Me enseñas entonces vuestras instalaciones y cómo se hacen las bolsas? Perfecto, María. Hola Rubén, buenos días. Hola, buenos días, María. Aquí fabricáis muchas bolsas de basura, pero fabricáis también parte de la materia prima con la que las hacéis.
todas nuestras mermas las reciclamos para después volverlas a incorporar a nuestro proceso productivo. Restos de cambios de bobina o cambios de material o de fabricación que se clasifican en una serie de cajeras y después nosotros lo volvemos a reciclar para después meterlo en el circuito de fabricación. ¿Cómo lo convertís de nuevo en materia prima? Las clasificamos por su densidad, su morfología, su color en unas cajeras, después las ponemos en estos soportes y las metemos a una pequeña recicladora que lo que hace es extrusillo, es igual que una extrusora, lo calienta y lo funde, después unas cuchillas que están girando continuamente, cortan el plástico que sale como un churro y conseguimos esas bolitas pequeñitas. ¿Por qué están discurriendo por este circuito con agua? Porque necesitamos enfriar el material para después manipularlo mejor. O sea que con estas bolitas es con lo que luego se hacen las bolsas de basura. Exactamente, con estas bolitas nosotros las volvemos a fundir y volvemos a hacer bolsas de basura y plástico en general. ¿Se puede reciclar las bolsas de plástico, el plástico en general, tantas veces como queramos? Sí, el plástico de polietileno es reciclable 100% infinidad de veces. ¿Y no pierde propiedades? Depende de un plástico que sea de unas propiedades o de otras, se puede meter en ciertas fabricaciones, pero siempre se le da una utilidad. Todavía no se han inventado los viajes en el tiempo, pero hoy perfectamente podríamos decir que nos encontramos en la Edad Media. De eso se trata este proyecto que recrea cómo podría ser en aquella época Quintanilla del Agua, el pueblo donde nos encontramos, o cualquiera de los pueblos de la Ribera de la Arlanza. Se ha construido con materiales reciclados y todo ha sido obra de una única persona, o mejor dicho, de un artista único. Hola, Félix. Hola, ¿qué tal, María? Encantada de venir a conocerte. ¿En qué momento se te ocurrió hacer un pueblo? Pues no ha habido un momento en el que, digamos, se me ocurrió hacer esto. Ha sido la casualidad la que ha hecho que se haya conseguido construir esta realidad. ¿Con qué motivo empezaste o qué fue lo primero que hiciste? La idea original era la de construir un espacio privado para disfrute de la familia, la de poder tener un jardín curioso en el que poder salir a cenar o a merendar con los amigos. ¿De eso hace cuánto tiempo? Pues estamos hablando del año 2008. ¿Qué pasó en el año 2008 para que esto continuase? Pues por un lado que empezó la gente a venir a verlo y por otro lado sucedió que las ferias de lo que yo he vivido estos últimos años, las ferias de cerámica o de artesanía, empezaron a bajar muchísimo, ya no se vendía como se vendía al principio. Y bueno, esas dos circunstancias hicieron que el pueblo se fuese haciendo más grande, que viniese más gente. A día de hoy, ¿cuántos metros tienes construidos, Félix? Pues hay más de 7.000 metros cuadrados ocupados. Lo estamos vendiendo ya como la escultura más grande del mundo. Recuperar y poner en valor algo que de otra manera pues desaparecía. Da sensación de verdad porque todos los materiales son de verdad. Yo sé de quién es cada puerta y cada ventana. Digo, aquí está impregnada el alma de la tía Germana o del tío Canillas de Villalmanzo o del Guindilla de Puente Dura. Todos sus propietarios anteriores, pues bueno, ahí han dejado un poquito empapado su pasado y su vida. Cuando tiraban alguna casa vieja aquí en el Valle de la Arlanza, yo me iba por los adobes, los palos, las piedras. Y así como al principio no tenía ningún objetivo de nada en concreto, sí que a medida que iban viniendo los niños, los colegios, he querido dejar pues constancia de cómo se construía en el Valle de la Arlanza, la zona Covarrubias, Quintanilla, Lerma, maderas de enebro, cerrado con adobes, y yo me imagino que todos los pueblos eran prácticamente parecidos. Y además ahora me has comentado que estás empezando a hacerte tus propios materiales, ¿no? Sí, los adobes no es difícil de encontrar, pero a veces necesito adobes más grandes o más pequeños y son los primeros que hago. Tierra, agua y paja, ¿no? Sí, la tierra es la del lugar. O sea, hay adobes blancos porque la tierra es blanca, hay adobes negros porque tiene más humus, el tipo de material pues va cambiando, entonces los adobes están hechos con la tierra que había en el lugar. Si me comentabas que el adobe no se cocía, ¿cómo se generaba consistencia? La paja lo que hace es compactarle, no deja que las partículas de barro luego se separen. Por eso también se construían paredes de adobe de mucho grosor. Cuanto más gorda era la pared,
más aislaba el edificio. Esto se llama el mencal. Y es aquí el mencal, en otros sitios lo llamaban de otra forma. Bueno. Y ahora que se seque, ¿no? Se dejan al sol y ya tenemos 2 adobes. Y de ahí el valor, vuelvo a insistir, de este proyecto tuyo, Félix. Cuando los juegos dejen de ser así, bueno, pues habrá que venir aquí para recordarlos. Bueno, yo estoy construyendo esto para que se vea de dónde venimos, Lo que pasa que si se olvida de dónde venimos, volveremos a repetir la misma historia, volveremos a la Edad Media seguro, además, ¿eh? ¿Cuánto tiempo estuvisteis ayer aquí trabajando la cuadrilla, sofocando este incendio? Sofocando, atacando directamente en las llamas como 3 horas. Y luego haciendo una línea perimetral y enfriando, pues estuvimos hasta las 2 de la mañana. ¿La línea perimetral en qué consiste? ¿Se puede ver desde aquí? Ir cavando para que siempre tengas tierra entre lo no quemado y lo quemado. Y luego estuvo 2 carrocetas de la Junta de Castilla y León enfriando con apoyo de agua. ¿Cuáles son otras razones por las que se provocan incendios? O los rayos, o los intencionados de mala fe, o las empacadoras y las cosechadoras, o radiales o herramientas que produzcan chispas. ¿Y estos pinos cuándo fueron podados, José? Pues hará 4 o 5 años. Porque si no, tendríamos que entender que las ramas empiezan a nacer casi desde el suelo, Desde el suelo, desde el mismo suelo. Con lo cual, en un día como en el de ayer, el fuego hubiese subido hasta las copas y vemos que muchas no se han quemado, están intactas algunas. Están socarradas, pero sí hubieran subido hasta las copas y entonces ya no puedes entrar a apagarlo. ¿Vosotros ayer sí que pudisteis acceder hasta aquí? Sí, en los 2 flancos. Las zonas estas que quedan en el medio no puedes entrar. Hace mucho calor, tienes que ir sobre las orillas. ¿Por qué los árboles no arden? Pasa deprisa el fuego por los árboles. En los últimos 10 años el número de incendios en Castilla y León ha descendido en torno a un 27%. Esto es labor de todos que hemos extremado precauciones. Sí, la labor cultural del fuego se está perdiendo, ya no se queman los rastrojos como técnica agrícola, ya no se queman los montes como técnica ganadera, se hacen desbroces, se hacen labores más sostenibles, un desbroce mantiene el terreno, mantiene la vegetación, la hierba que va a salir es mejor que no con los fuegos que se producían antes en alta montaña. Regad bien todo eso, que no quede ningún rescoldo vivo por debajo. Hola, Chema. Todo seguidito. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué queda de hacer en esta zona después del incendio de ayer? Bueno, pues estamos en una zona que ayer se quemó casi en su totalidad, pero en el centro del incendio siempre quedan rescoldos en tocones, en árboles muertos, entonces los estamos enfriando un poco para conseguir ya la extinción total y un poco también pues porque no se vea humo ni confunda las torretas. Cualquier rescoldo podría provocar un nuevo incendio. Efectivamente, sobre todo en días como hoy en el que hay bastante airecillo, pues cualquier brasa la puede volatilizar y llevarla a las zonas que están sin quemar y provocar un incendio. Bueno, se agradece el agua fresca. Sí, nos llega hasta aquí, ¿verdad? Un verano duro con estas altas temperaturas que estamos teniendo. Sí, la verdad es que llevamos 4 días seguidos saliendo a incendios, como tampoco ha habido ninguna tormenta ni nada que haya refrescado durante la primavera, pues tenemos unas condiciones extremas, que es como un polvorín. Lo importante para ello es que haya presencia y vigilancia constante y que estéis muy cerquita, como ocurrió ayer, que me comentaba José, que en apenas casi unos minutos estabais en el lugar del incendio. Eso es fundamental. Sí, sobre todo ayer nos pilló en una situación de parada, que digamos que estamos a la expectativa por las condiciones meteorológicas de ese momento, pues sin trabajar, esperando a que acontezca cualquier tipo de incendio y salir pues automáticamente derechos a él. José, y además de las tareas que hemos estado viendo más destinadas a la prevención de incendios, os dedicáis a prestar otra serie de servicios forestales. En este caso, ¿dónde estamos y qué estamos haciendo? Estamos en Perales, en la provincia de Palencia. Estamos podando chopo para que tenga un buen desarrollo, crezca en altura y poder conseguir dos piezas de madera de calidad de 5 metros cada pieza. O sea que son labores estas sí más destinadas a la explotación propiamente dicha. Para producir una madera muy buena, es como un cultivo. Al chopo le dejamos un volumen de hoja, que tiene que ser la mitad más o menos,
para que siga respirando por la hoja y siga creciendo, y le quitamos las guías que están torcidas o que tienen algún defecto, y las ramas que compiten mucho, como esa que vemos allí. Le quitan savia al tronco para que crezca y sobre todo bien, ramas ¿no? gruesas y que estén en forma de candelabro, que suban hacia arriba. Rubén, y a partir del material que acabamos de obtener, comenzamos de nuevo el proceso de fabricación. Sí, aquí es donde dosificamos y homogeneizamos esa materia prima para poder transformarla en lactosora. ¿Y cómo llega el material hasta aquí? Aquí tenemos unas bombas de vacío que mediante unas líneas de aspiración nosotros seleccionamos ese material y directamente ese material llega a una tolva. ¿Es necesario añadir muchos tipos de granza diferentes para un único producto? Depende del material, depende de la densidad y depende del color que queramos hacer. ¿Y esta granza por qué es blanca solamente? Bueno, pues a diferencia de esta granza, de la otra que hemos visto anteriormente, esta granza es totalmente virgen, es una granza que viene directamente de las petroquímicas, no ha pasado ningún proceso de reciclaje. Es una mezcla transparente, totalmente transparente. O sea que esto ya nos da una pista, que quiere decir que las bolsas de basura que compremos, que sean de color, que la mayoría lo son, es de plástico reciclado. No tiene por qué, puede ser, pero porque también la materia virgen se le puede dar un tipo de color mediante una pigmentación. Pero lo reciclado nunca va a ser transparente. Nunca va a ser transparente 100%. Bueno, Rubén, y aquí se fabrica, por lo visto, a base de calor, ¿no? Sí, a base de calor. Aquí lo que hacemos es fundir el plástico. El usillo tiene una serie de termorreguladores, depende del material, empiezan sobre unos 185 o 190 grados, depende de cómo sea la dureza del material que queramos manipular. ¿El usillo qué es? Una espiral Exactamente, interior, ¿no? Que va empujando el exactamente, material. es una espiral y homogeniza el material para que sea toda la mezcla sea homogénea. Y se funde en muy poquito tiempo, ¿no? Sí, es cuestión de segundos. Tiene una temperatura media de 200 grados, es viscoso, se pega. ¿Y por qué es necesario hacer esta especie de globo con el material al salir? Lo primero que tenemos que hacer para poder manipular el globo es enfriar el plástico. Tiene dos tipos de aire. Tiene un aire de enfriamiento que es exterior y un aire de interior que lo que hace es enfriar el globo y a la vez que infla el globo te controla el ancho, la medida que hayamos programado en la máquina. O sea que el ancho de este globo nos va a dar el ancho de las bolsas que vamos a hacer después. Sí. ¿Y hasta qué altura asciende? Tenemos una altura aproximadamente de recogida de unos 10 metros, porque el plástico necesita un tiempo de enfriamiento. Porque ¿a qué temperatura sale y a qué temperatura lo recogemos? Está saliendo fundido a una temperatura de unos 180 grados aproximadamente y después cuando lo recogemos no puede estar a más de 25 o 30 grados porque si no se pegaría una lámina contra la otra y no podríamos fabricar ese tipo de bolsa. Y el globo en algún momento por ahí arriba se convierte en una doble lámina de plástico, ¿no? Sí. Tenemos un sistema que son dos rodillos, uno que presiona sobre otro y ahí formamos ya lo que es la lámina y es cuando baja la lámina por el sistema de rodillos enfriándose y bobinándose en frío aquí. ¿Cuánto tarda el material en hacer todo este recorrido que estamos viendo? Esta máquina, por ejemplo, estaba trabajando unos 80 metros minuto, entonces es cuestión de segundos que llega abajo. ¿Tenéis distintas líneas? ¿De qué depende? ¿Del color, del tamaño? Todo depende de la fluidez del material y la dureza del material. Justo, y aquí es donde la bolsa de plástico que hemos visto fabricar en continuo se divide en distintas unidades y se envasa en distintos formatos, ¿no? Son bobinas grandes, jumbo que la llamamos, y aquí los formatos son de 10 unidades por rollo, 20 unidades por rollo, 30 unidades por rollo, lo que quiera el cliente. ¿Qué formato es el que más fabricáis? 10. ¿O el color, por ejemplo? La bolsa doméstica, que es la bolsa pequeñita que todos tenemos en casa, de 25 unidades. ¿Tenías conocimiento de las técnicas de construcción, Félix, o tus nociones de artesano te han sido suficientes para poner en pie todo esto? La albañilería viene de mi padre. Mi padre ha sido albañil y tanto mis hermanos como yo, pues cuando íbamos a la escuela y salíamos de la escuela, pues nos tocaba ir a ayudar al padre. Mis amigos iban a trillar, a vendimiar, lo odiaba y dije que no iba a ser albañil en la vida, pero mira para lo que me ha servido ahora, ¿no? Me comentabas estos entramados de madera, adobes, piedras. Era como se construía en la Edad Media, la gente utilizaba lo que tenía en el entorno. Aquí en la zona de la Arlanza, Quintanilla del Agua, el terreno es malo para el cereal.
pero es bueno para la viña porque tiene mucha piedra, mucho canto rodado. Pues con este canto rodado era con el que se hacían las cimentaciones, el saneamiento de las casas. Con las maderas de enebro se hacía el entramado, el esqueleto de las casas, y se cerraba ese esqueleto con adobe. Y no solo has recreado las construcciones tradicionales, sino todos aquellos espacios públicos como la casa consistorial, oficios, la escuela. Y aquí cuento a la gente que voy haciendo dos cosas a la vez. Mira, por un lado voy haciendo lo que es, lo podemos llamar la escultura, las paredes, los soportales. Y por otro lado se van creando espacios. O sea, al hacer yo estas paredes, lo que se ha creado es la plaza. Después hay varios interiores, esos espacios de encuentro que había en los pueblos, como es la taberna, la escuela donde se reunían los niños. La mayoría de estos materiales me los he encontrado en las escombreras. O sea, el 90% de todo lo que hay es recogido de escombreras. Ahora estos últimos años ya me van trayendo cosas. ¿Y qué es lo último que estás construyendo, Félix? Pues como ves, no hay pueblo medieval que se precie que no disponga de unas murallas. Y yo me decía, a ver, ¿por qué Ávila puede tener murallas y mi pueblo no? Pues en ello estoy, haciendo las murallas de Ávila en Quintanilla del Agua. ¿Con la muralla vamos a dar por cerrado este proyecto? En el apartado de calles y plazas yo creo que ya sí. Está aquí el río Arlanza y ya no me queda más espacio. Quiero hacer algún museo más. Antiguamente no se entretenían mucho en hacer ventanas redondas. Lo hacían lo más sencillo y lo más práctico posible. Las ventanas, hablando de ventanas, bien pequeñitas eran. Esto era una manera de aislarse también, ¿no? Claro, del calor. Claro, sobre todo aquí en Castilla, del frío. Entonces hacían las paredes de adobes muy gruesas, llegaban a tener hasta 1 metro de espesor, y el adobe es aislante. Tú en este caso estás utilizando mortero para unir los ladrillos. Tradicionalmente, ¿cómo se haría? Con barro. Y ahora me falta la clave, que esa es otra. La clave es la pieza que se pone aquí en medio, que cuando se quita el molde es la que tiene que hace que no se hunda. Tiene que entrar ahí. Y así a ojo de buen cubero, ¿no? O en este caso a ojo de buen alfarero. Y siempre a ojo de buen cubero, sí. No utilizo ni niveles ni plomadas. La construcción más antigua que existe en el mundo, no sé si en Irán o Irak, que es una muralla que tiene más de 10.000 años. Se insinúa, desde los satélites se ve dónde estaba, y han hecho excavaciones y era una muralla inmensa de adobes. O sea, los adobes tienen margen de flexibilidad para los terremotos y tal, y el hormigón se cae. Bueno, pues tengo mi ventanita. En este caso, si el árbol fuera adulto, quitaríamos estas ramas de abajo, dejaríamos esta, quitaríamos esta que compite con la guía, y estas dos las dejamos para que el aire no nos parta esta rama. Y en la poda siguiente, estas se quitarían ya. Si le podas demasiado, también pasa esto, que le salen estos chupones, que no es bueno. Entonces lo que pretendemos es hacer una madera que no tenga nudos, muertos. Este nudo está dentro de la madera, ya no se va a romper. El objetivo es que el tronco sea quede lo más uniforme y liso posible, quede, ¿no?, liso y uniforme. Porque esta madera, ¿para qué se utiliza fundamentalmente? Esta madera se utiliza para hacer desenrollo, que es sacar láminas de 2 milímetros o de 3, pues sobre todo para cajas de fruta y tablón. ¿Y estas labores se hacen todos los años en las choperas? Esta a lo mejor al año que viene no venimos, pero se vendrá dentro de 2. ¿Cuántos años tienen estos chopos? Este chopo tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5, o sea que le quedan todavía unos años, sí. Porque ¿a qué edad se cortan? Entre los 12 y los 14. Las choperas se miden por primaveras, no por años. Bueno, todos los años hay una primavera, José. Pero estos los chopos suelen tener 2 a veces. ¿Ah, sí?
Hola Ignacio, buenos días. Hola María, buenos días. Vengo de ver los servicios forestales que presta vuestra empresa. Nos hemos centrado un poquito en las tareas de prevención y extinción de incendios. No quería quedarme con esta imagen un tanto catastrofista y por eso he venido aquí. ¿He venido a buen lugar? Sí, los incendios siempre son una pequeña derrota o una gran derrota en función del tamaño del incendio, pero tenemos que pensar que la masa forestal en Castilla y León ha crecido mucho. El crecimiento de la masa forestal es como 3 veces mayor que hace 30 años. ¿Y eso a qué se debe? Ha habido bastante abandono sobre todo de la ganadería, y pues el monte se está repoblando con pinos, con robles, con encinas, y cada vez tenemos más masa forestal. ¿Por qué es bueno? Eso es bueno porque tenemos un recurso que lo podemos aprovechar. Aquí tenemos astilla de un trabajo forestal y la estamos quemando en una caldera centralizada que está suministrando ahora mismo calefacción al colegio, al instituto y una residencia de ancianos que está aproximadamente a 500 metros. O sea, estamos en Villadiego, un pueblo de la localidad de Burgos, y ¿se puede decir que este pueblo tiene una calefacción central? Ahora mismo suministramos 3 edificios públicos, vamos a empezar a suministrar a vivienda y luego pues los vecinos que se quieran conectar se van a ir conectando, claro, que no se calienta desde aquí. Que instalar ninguna caldera en no su tienen domicilio. que instalar nada, instalan un pequeño equipo de intercambio de calor y lo que les vendemos es energía térmica que se mide en un contador térmico exactamente igual que el contador eléctrico. O sea que esto supone un paso más a las tradicionales calderas de pellets, digo ya tradicionales, sí, porque en los últimos años bueno, sí, pues se han instalado muchas. Este es el modelo nórdico de utilización de biomasa o otros combustibles. Lo que tienen es grandes calderas centralizadas que suministran a toda la ciudad. ¿Y modelos como este de Villadiego tenéis instalados en más localidades? Modelos como este es el primero que hemos colocado nosotros. En Castilla y León ya empieza a haber unos cuantos más. Esto es lo que está poniendo la Universidad de Valladolid, por ejemplo. Para esto necesitamos que se siga ampliando la masa forestal de Castilla y León. Pero la masa forestal de Castilla y León está en franca expansión. Pues que así siga siendo, Ignacio, que sigan creciendo nuestros bosques de forma sostenible, que los cuidemos todos, que seguramente nos darán muchos mayores beneficios. Muchísimas gracias, Pues hacéis una gran labor. Pues muchas gracias por venir a vernos. Adiós. Hasta luego. Que el plástico es un material mucho más ecológico de lo que a todos nos han hecho creer? Hay grandes superficies, por decirlo de alguna manera, que lo que les ha interesado es estigmatizar el plástico, para que todo el mundo lo entienda como que el plástico es malo. Pues como has visto con tus propios ojos, el plástico se puede reciclar todas las veces que quieras. ¿De forma infinita? De forma infinita. Es decir, estas cadenas que utilizaban o gastaban millones de euros al año en bolsa de plástico, ¿qué es lo que hace? Ahorran millones de euros y ganan otros millones porque las venden. Porque las cobran, claro. Lo que tenemos que hacer con este producto es un consumo responsable, echarle en el contenedor adecuado para reutilizarle otra vez. Actualmente, ¿qué porcentaje de la materia prima que utilizáis es reciclada? Pues en el alrededor del 70-80%. O sea que los niveles de reciclado van aumentando en las industrias, a nivel particular, cada vez reciclamos más. Cada vez reciclamos más. El problema es que las instituciones no nos ponen los contenedores adecuados para reciclar. A veces no nos lo facilitan. En la bolsa basura metemos el cartón, el vidrio, el plástico, entonces eso es muy difícil de separar. Y yo creo que el reciclaje tiene que empezar por ahí. Y en aquella máquina salían de forma individualizada y aquí se hacen rollos, ¿no? Sí, depende del mercado, hay gente que la quiere utilizar en rollo porque lleva las bolsas de 10 en el bolsillo, el señor o la señora de limpieza, y luego, por ejemplo, clientes como hospitales les viene bien la bolsa suelta porque las dejan encima de un mostrador y va la señora de limpieza y le dice, bueno, pues tú 5 bolsas para la segunda planta, tú 3, tú 4. Todo el plástico o las bolsas de plástico que reciclemos se pueden convertir en otras bolsas, pero también en otros muchos utensilios. Infinidad de productos. Esta máquina tiene muchas partes que son de plástico, se puede hacer todo con material plástico reciclado. Los tiestos donde metemos las flores, palés de plástico, manguera de tubería de riego, tiene infinidad de aplicaciones. Y lo más bueno es que cuando eso se estropea o lo quieren tirar, se vuelve a reciclar.
Me ha comentado José Ángel antes que en esta empresa es muy importante este departamento de calidad, de innovación y desarrollo. ¿En qué se puede innovar en una bolsa de basura? Pues en muchísimas cosas, pero principalmente desde aquí nuestro principal enfoque es el conseguir cada vez un menor espesor de bolsa, lo que va a implicar una optimización para el cliente, porque va a pagar menos por el mismo material. Cada bolsa voy a poder depositar más basura, ¿no? Eso es, y a la vez para nosotros porque utilizamos menos material. Un problema que yo tengo con las bolsas de plástico es que a veces me gotean. ¿Esto cómo se puede Eso es porque solucionar? no son de Macroplast. Si no, no tendrías ese problema. El problema en ese caso es la soldadura. Y antes de que todas las pruebas e innovaciones que aquí se llevan a cabo se trasladen a fábrica, vosotros también las ponéis a prueba, ¿no? Eso es. De hecho, somos nosotros quien creamos las fabricaciones. Diseñamos la fórmula que el cliente quiere, hacemos una prueba en nuestra extrusora de laboratorio que luego es llevada a planta. ¿Podemos hacer nosotros una prueba? Por supuesto, tú misma lo puedes intentar. Coge, por ejemplo, este material. ¿Así? Así sería suficiente. Pero yo quiero hacer plástico de color. ¿Qué color te gustaría? El amarillo. Pues coge un poco de colorante. ¿Un poquito cuánto? ¿Así? No, con eso puede ser suficiente, sí. Incluso menos. Con eso está bien. Es un pigmento muy concentrado y te va a producir que el plástico tenga el color amarillo. Pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Bueno, José Pedro, que ya me marchaba, pero que me han dicho que aquí todo el mundo después de trabajar se viene al gimnasio. Bueno, intentamos conciliar lo que es la vida laboral con la vida familiar en cuanto a comedor y a un gimnasio dotado de las peticiones que el personal nos hizo. Pues ha sido un placer conoceros, ver Encantado, cómo María. fabricáis las bolsas y cómo cuidáis a vuestros trabajadores. Lo intentamos en la medida de lo posible. Un placer. Hasta siempre. Luego. Adiós. Hasta luego. Pues estas luego las colocaré. Lo que comentábamos precisamente del tamaño de las ventanas, ¿no? Esto era lo que había, no había grandes ventanales, no había Y más. canto rodado en la parte inferior. Para que la humedad no subiese, porque si empezamos con adobes desde abajo, la humedad les iría estropeando y a partir de cierta altura, a partir del cimiento, bueno, pues ya se ponía el adobe. La parte derecha de las Lanzas y la parte izquierda, las construcciones son distintas. En la parte norte de las Lanzas, Covarrubias, Lerma, este vallecito de las Lanzas se construía con adobes. El otro lado del río Arlanza, la zona que va a Silos, los pueblos tenían canteras de caliza y las casas más pudientes contrataban a canteros y sus casas estaban bien construidas y eran señoriales. Bueno, llega la hora de la verdad, ¿no, Félix? Sí, pues mira, se han colocado todas las piezas, se quita el molde y bueno, parece que aguanta. parece que aguanta. ¿Y esta muralla hasta dónde la quieres alzar? Eliminar el impacto visual, que no se vea las nuevas construcciones y bueno, pues será aproximadamente una altura de 3 metros o así. Y no solo has recreado los espacios públicos de antaño, sino que los has dado vida, como es el caso de este corral de comedias, Félix. Pues mira, sí, van surgiendo historias que tampoco teníamos pensado que podían suceder. Ha surgido, entre otras cosas, un festival de teatro. Llevamos ya 3 años haciendo festival de teatro y aquí hacemos representaciones durante todo el verano, no solo de teatro, sino de música, de poesía, de cine. ¿Cuántas personas pasan por aquí a verlo actualmente? Calculamos, y yo estoy diciendo que sobre unas 15.000 personas, y la gente que viene a verlo repite y me trae más gente. Me has comentado que vienen muchos niños que no han visto esta realidad ya. ¿Qué les parece todo esto? Los niños como que se meten en un cuento y para ellos esto no existe, no ha existido. Hay una zona de juegos tradicionales también. Claro, hay una plaza, hemos reproducido lo que es una plaza de juegos de antiguamente, donde jugábamos a los bolos, a la tuta, a los juegos que se jugaba. Y los que sí que han vivido esta realidad, ¿qué opinan cuando llegan aquí, Félix? Pues mira, lo cierto es que muchos se emocionan.
Félix, y todo esto que hemos visto surgió porque esta actividad a la que siempre te has dedicado pues empezó a decaer hace unos años. Pues una de las razones es que las ferias de las que yo había vivido hasta ese año habían bajado muchísimo las ventas, ya no se vendía como al principio. ¿Tienen algo que ver ambas actividades? Pues la sensación es la misma, ¿eh? O sea, yo para mí estoy haciendo una escultura. ¿Y esto se ha quedado como un hobby? ¿Ya no se puede vivir de la artesanía? Ya no se puede vivir de las ferias. O sea, de esto sigo trabajando y sigo teniendo sobre todo encargos. Yo comencé con un señor en el año 80, un señor que hacía figuritas de barro, y hacía gentes del pueblo, pastores, herreros, zapateros, carpinteros, y bueno, yo he continuado con eso y además he incorporado temas míos. Ahora que ya no tienes más espacio para hacer más pueblo, quizás ha llegado el momento de poblarlo con estas gentes. Alguna cosa seguiré haciendo, seguro. Pues ha sido un placer la visita de hoy, ha sido sin duda como viajar en el tiempo. Yo espero que perdure durante muchos años y que nos ayude a las nuevas generaciones y a las futuras a recordar, como bien has dicho, de dónde venimos. Muchísimas gracias, Félix. Venga, muchas gracias a vosotros. Adiós. Venga.